En esta cuarta charla de nuestro curso sobre Newman y la historia, vamos a tratar sobre una obra que Newman escribió que lleva como título La Iglesia de los Padres. Trata justamente sobre los padres de la Iglesia. Hablar de Newman es hablar de los padres de la Iglesia. Desde su primera conversión, cuando tenía 15 años, su vida siempre estuvo acompañada por ellos. El mundo anglicano los había olvidado desde principios del siglo XVIII. Sin embargo, los reformadores ingleses del siglo XVI los habían reconocido solo en los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia, pero los habían reconocido. Y por eso Newman recibe esa tradición anglicana que tiene ese aprecio por los padres de la Iglesia. Y al comenzar a leerlos, ese amor hacia ellos nació y no murió nunca más. Con el surgimiento del evangelismo, que fue una tendencia muy calvinista en la Iglesia anglicana, y luego con el latitudinarismo, una tendencia muy liberal, desde la Revolución de 1688, se había dejado de lado el espíritu de los padres de la Iglesia. Esto provocó en la alta Iglesia de Inglaterra el aprecio de los padres justamente para oponerse a esas dos tendencias de ese tiempo. Se los utilizaba, obviamente, en la medida que avalaban sus doctrinas reformadas. Recordemos que el anglicanismo siempre tuvo esa postura, llamémosle intermedia, entre el protestantismo y el catolicismo. Newman comenzó a leer a los padres de la Iglesia en su adolescencia desde 1815. Hace una segunda lectura de los padres entre 1830 y 1832 con motivo de la redacción de la obra Los Arrianos del siglo IV, que es la primera obra teológica de Newman. Haciendo ese estudio profundo sobre la herejía arriana, Newman asume la convicción de la importancia de la antigüedad como fuente doctrinal. Podríamos decir que identifica la tradición con la antigüedad. De ella recibimos nosotros estas enseñanzas. Comienza en 1834 una lectura directa de las obras de los padres, tanto latinos como griegos. Va adquiriendo estas obras y también se las van regalando. El movimiento de Oxford, que comienza en 1833, se inspiraba en la Iglesia de los Padres porque justamente tenía ese deseo de devolverle al anglicanismo su pureza doctrinal. Había que volver a los teólogos carolinos del siglo XVII que habían sido profundamente patrísticos. En 1836 proyectan con los miembros del movimiento de Oxford editar una biblioteca de los padres traduciendo muchas obras de ellos. En 1839 estudia la controversia monofisita, la herejía monofisita que conduce al Concilio de Calcedonia y a la definición del dogma de Cristo. Y allí él verdaderamente sufrió una profunda conmoción porque se dio cuenta que los padres de la Iglesia no hablaban a favor del anglicanismo, sino a favor del catolicismo. Estoy hablando en un sentido figurado, que no se los podía considerar como fundamento de la Iglesia anglicana. También leyendo a San Agustín, llega al principio de la catolicidad, que quizás tanto no lo había tenido en cuenta, junto con el principio de la antigüedad.
Desde 1835 a 1839 publica las semblanzas patrísticas llamadas La Iglesia de los Padres, hermosa obra donde los considera, algunos padres por supuesto, desde puntos de vista verdaderamente muy originales. Entre 1842 y 1844 traduce algunos tratados de San Atanasio y entre 1844 y 1845 escribe su famoso ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, libro con el cual se convierte, porque allí él identifica la Iglesia de los Padres con la Iglesia católica, sobre todo con el principio del desarrollo, como él ve que eso mismo que estaba en los padres, desarrollado, está ahora en la Iglesia católica. Por eso Newman afirma categóricamente: los padres me hicieron católico. Y también afirma: mi deseo ha sido el de tener a la verdad como la amiga más querida y ningún enemigo salvo el error. En esta hermosa obra, la Iglesia de los Padres se vincula a aquel tiempo pasado con el tiempo presente, porque las actitudes que ellos tuvieron hacia la verdad, hacia el mundo, hacia la Iglesia, hacia el poder político, son actitudes que nosotros las debemos tener también en nuestro tiempo. Por eso es muy importante en este estudio, en esta presentación que estamos haciendo de Newman como historiador, mostrar su unión con los padres de la Iglesia, que fueron sus guías y los que lo condujeron a lo largo de todo el estudio de la historia.